Amén. Cristo viene pronto. ¿Cuánto lo están esperando? Alabado sea el Señor. Bien, hermanos, vamos a inclinar el rostro y vamos a hablar con el Señor. Querido Padre que estás en los cielos, es un inmenso privilegio el que tú nos das de poder adorarte en este sábado. Señor, en esta hora venimos ante tu presencia para suplicar el perdón de nuestros pecados, para que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie y nos ponga en armonía contigo. En esta hora de la mañana queremos pedir la dirección del Espíritu Santo, porque al abrir tu palabra queremos que ella nutra nuestra vida espiritual. Por eso, Señor, habla a través de mí y que todos podamos entender tu voluntad en esta hora. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus favores. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, para mí es un privilegio estar con ustedes en esta mañana, agradeciendo al Señor por darme la oportunidad de predicar su palabra. Amén. Vamos al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor. Haced esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada. El día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en comilonas y borracheras, no en pecados sexuales y desenfrenos, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no fomentéis los malos deseos de la carne. Tremendo el consejo del apóstol Pablo para la iglesia de Dios en estos últimos días. Él exhorta a la iglesia a que se vista del Señor, porque Jesús viene pronto. Y al decir él que el día casi ha llegado, ¿a qué día se refiere? La venida del Señor. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Por lo tanto, el Señor a través del apóstol Pablo nos exhorta a nosotros, vestíos del Señor Jesucristo. Porque el cristiano que quiere llegar al cielo tiene que estar vestido ¿de quién? De Cristo. Porque Jesús, dice San Juan 14, se viene a buscar a sí mismo. Y aquellos que lo contemplen son los únicos que irradiarán o reflejarán el carácter de Cristo en su vida. ¿Es importante entonces vestirse del Señor Jesucristo? Claro que sí. Es un consejo extraordinario. En el libro de Apocalipsis, el Señor también nos da un consejo para la iglesia de hoy. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis hay algo interesante que sé que muchos de ustedes han estudiado y han escuchado muchos sermones acerca del mismo, pero el Señor hace su palabra nueva. Amén. Porque dice que en el santuario, ¿cuándo se cambiaban los panes? ¿Cuándo se cambiaban los panes? Los sábados. Y era pan fresco cada sábado. Así que el Señor cada sábado a la iglesia trae ¿qué? Pan fresco. ¿A cuánto le gusta el pan fresco? Amén. Porque no estamos dando pan sobado aquí, ¿verdad? Muy bien. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Es un mensaje que el Señor les da a la última iglesia de estos tiempos. Y dice el versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia
Laodicea. ¿A qué iglesia? ¿Cuántos tienen Biblia? Porque lo siento como tímido. Que parece que no me están escuchando. No se escucha bien. Escribe al ángel de la iglesia Laodicea. Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. En el libro de Apocalipsis, el Señor presenta 7 iglesias. ¿Cuántas iglesias? 7 iglesias. Y esas iglesias representan cada etapa del pueblo de Dios a través de la historia. Y a medida que el Señor iba hablándole a cada una de esas iglesias, el Señor le mostraba su reprensión, les decía lo que espera de ella y también le muestra el galardón que van a recibir si cumplen lo que Él ha dicho. Y en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, nos encontramos con la última iglesia, la iglesia Laodicea. El nombre Laodicea significa ¿qué? El pueblo del juicio. El pueblo del juicio. Ahora bien, como adventistas del séptimo día, creemos por la palabra de Dios que esa iglesia Laodicea es la iglesia adventista. ¿Lo creen ustedes? Amén. Ahora bien, hermanos, la iglesia de Dios tiene un mensaje que darle al mundo. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Sí o no? ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Entonces vi volar por en medio del cielo, ¿a qué? A un ángel que tenía el evangelio, ¿qué? Eterno, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿a qué? Ha llegado. Si hacemos un contraste entonces en lo que el significado de la iglesia de la Odisea y con el mensaje que tenemos que predicar, hay algo bien interesante acá. Si el nombre Laodicea dice que significa el pueblo del juicio, y si ese pueblo somos nosotros, y si este pueblo tiene un mensaje que dice que teman a Dios porque la hora de su juicio, ¿a qué? ¿Qué juicio, hermanos? ¿Qué juicio? El juicio, ¿qué? Investigador. El juicio investigador, ¿a quiénes le concierne ese juicio? A los cristianos. Porque Pedro dice que el juicio debe comenzar primero ¿por dónde? Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿cuál será la suerte del que no obedece al evangelio? ¿Qué ustedes creen? Destrucción, ¿verdad? Entendiendo esto, hermanos, como adventistas del séptimo día, sabemos que Cristo está ¿dónde ahora mismo? ¿Dónde está? Parece que estoy predicando en una iglesia evangélica, que no entienden nada de lo que estoy diciendo. Sí, parece así. ¿Dónde está Cristo ahora? ¿Haciendo qué? ¿Por quién está intercediendo? Por nosotros. Alabado sea el Señor. Ahora, hay gente que tiene miedo cuando hablan de juicio. La gente quiere que le hablen de amor, que lo acorruquen, que le digan cosas buenas. Pero hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos muestra que Jesús está en el santuario celestial intercediendo por su pueblo. Y si Cristo está intercediendo por ti, por más pecador que tú puedas ser, Dios te puede perdonar si tú te pones en armonía con Él. Ahora, cuando hablamos de un juicio, sabemos que hay un acusador, que hay un acusado, que hay testigos, ¿verdad? Que hay un juez y hay un abogado, tanto de la defensa como del contrario. Pero hermanos, la suerte nuestra es que en el juicio
investigador, hay algo sumamente interesante. ¿Quién es el acusador? ¿Quién es el acusador? Satanás. Parece que tienen miedo para decir que Satanás es el acusador. ¿Satanás es qué? El acusador. Ahora bien, ¿quién es el abogado? ¿Quién es el juez? ¿Quiénes son los testigos? ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos? Que los ángeles están destinados a obrar en nuestro favor. O sea, los ángeles están ¿de qué lado? Del nuestro. ¿De qué lado está Cristo? ¿De qué lado está el juez? Entonces, hermanos, un juicio que usted vaya a enfrentar donde el juez sea el mismo abogado y los testigos están de su parte, ¿qué va a hacer el acusador? Hablar y no va a poder hacer nada porque usted va a ser ¿qué? Absuelto de toda injusticia que quieran atribuírsele a usted. Por eso, hermanos, usted y yo estamos seguros en la mano de Cristo Jesús. A veces hay cristianos como que parece que lo han perdido todo. Y venimos a la iglesia agobiados por lo que el diablo ha hecho con nosotros durante la semana. Y no nos damos cuenta que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Y la Escritura dice, en el libro de Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues al trono ¿de qué? Para recibir ¿qué? Gracia en el oportuno socorro. Entonces, hermanos, por más pecador que usted pueda sentirse, por más mal espiritual que usted pueda sentirse, hay esperanza en Cristo Jesús. Ahora, el pueblo de Dios está siendo juzgado ahora. ¿Cuál debe ser entonces la actitud del pueblo? ¿Cuál debe ser el responder de la iglesia? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de ti personalmente? Dice el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 3. Yo conozco tus obras. ¿Qué dice el Señor, hermanos? Yo te pregunto en esta mañana, ¿Dios te conoce, hermanos y hermanas? ¿Usted está consciente que Dios le conoce? Dios conoce para qué tú das. Dios conoce cuántos problemas puedes tú tener. Dios conoce qué enfermedad te está azotando, qué problema económico te está azotando, qué problema espiritual te está agobiando. Dios conoce tus obras. Y lo importante de esto es que Dios, al conocer tu obra, tiene muchas cosas que darnos a nosotros. Dice la Escritura, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Hay un problema aquí. La iglesia lo dice, tiene un problema serio. El Señor conoce tus obras porque no eres frío. ¿A qué usted considera una persona fría? ¿Qué es una persona fría? Una persona que está en el mundo, gozándose allá. ¿Y una persona caliente? Una persona que está siendo dirigida por el verdadero Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Porque puede haber en la iglesia un falso espíritu que le haga creer a usted que usted está bien cuando está mal. Una persona caliente es como las vírgenes prudentes de Mateo 25. Esas mujeres salieron a recibir al novio, pero ¿qué pasó? Llevaron aceite ¿qué? ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, debemos tener el Espíritu Santo para estar ardiendo delante de la presencia del Señor. ¿Sí o no? Ahora dice, ojalá fueses frío o caliente, porque estoy por vomitarte de mi boca. Y yo alabo al Señor por eso. Porque el texto no dice, te vomité. Estoy por, dice el Señor. O sea que todavía ¿qué? Hay esperanza. ¿Cree usted que hay esperanza para nosotros? Alabado sea el Señor. Dice, tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y nada que necesito. Cuando aplicamos esto a este movimiento, es algo interesante.
La iglesia adventista del séptimo día ha sido bendecida por el Señor. ¿Cree usted que Dios nos ha bendecido? Parece que no, parece que no. ¿Cree usted que Dios nos ha bendecido? Usted debe estar seguro en lo que usted está. Porque si tú no estás convencido dónde estás, ahorita se levantará la persecución, se levantarán herejías, y usted al no saber dónde está, se irá a cualquier lado. Por eso, hermanos, Moisés dijo que Cristo es ¿qué? La roca. ¿Por qué Cristo es la roca? ¿Por qué Cristo es la roca? ¿El pueblo de Dios debe estar cimentado en Cristo, sí o no? Claro que sí. Si tu vida y mi vida no está cimentada en Cristo, cualquier cosa nos va a separar de estar en armonía con Dios. Por eso el adventista del séptimo día ha sido bendecido por el Señor. Amén. Ahora, el adventista tiene el don profético. El adventista tiene consejos sobre diferentes aspectos de la vida cristiana, material y física. Nos han mostrado cómo debemos comer, cómo debemos vestir, cómo debemos comportarnos, cómo debemos predicar, cómo debemos actuar. O sea, Dios nos ha bendecido con una luz especial. Entendemos las profecías de la Biblia, entendemos todas las cosas. La gente nos pregunta y hay argumento para decirle a la gente lo que creemos. Pero hermanos, llega un momento aquí, en este versículo, que dice: yo soy rico y me he enriquecido porque tengo el don profético, porque tengo tanto conocimiento y no necesito de nadie. Y dice la Biblia: y no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y ¿qué? Y desnudo. La condición espiritual de la iglesia de hoy es terrible. La condición del pueblo que espera a Cristo es como terrible. Porque nosotros creemos que estamos salvos en nuestros pecados. Porque la actitud del pueblo que está siendo juzgada es diferente a como antes ocurría. Nosotros estamos estudiando ¿qué? El folleto de escuela sabática, ¿verdad? ¿De qué habla el folleto de escuela sabática? Del santuario. En el Yom Kippur, ¿qué se hacía? ¿Qué se hacía? El día de expiación de todos los pecados de ese año, ¿verdad? Pero dice la Escritura que el pueblo, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el pueblo ayunaba ese día y se mantenía en constante comunión con Dios, de modo que entendía que la obra que se estaba haciendo en ese lugar era solemne. Era un día de ayuno, era un día de comunión con Dios, porque se necesitaba estar en armonía con Dios, porque Dios estaba reconciliando consigo al pueblo de Israel. Hermanos y hermanas, nosotros estamos viviendo en el Yom Kippur. Y Cristo no es un sumo sacerdote cualquiera. Cristo está en el santuario intercediendo ¿por quiénes? Por nosotros. Porque Cristo está purificando a quienes irán al reino de los cielos. Ahora, hermanos, el pueblo no conoce que es un descuidado, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo les pregunto, ¿cuándo Adán se dio cuenta que estaba desnudo? ¿Cuándo? ¿Creen ustedes que esta iglesia tiene pecado? ¿Cuándo Dios le dijo al pueblo que era ciego? Cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, ¿recuerdan? Que los líderes de la iglesia, por más que él le testificaba de lo que Jesús había hecho en él, no creían. Y Jesús en ese capítulo habló de la ceguera espiritual. Puede ser, hermanos, que nosotros podamos estar en la iglesia, creer que estamos entendiendo el llamado de Dios y estamos haciendo otra cosa. ¿Creen ustedes que como pueblo podemos nosotros estar descarriados aún viniendo a la iglesia?
Podemos nosotros estar diezmando, poder nosotros estar cantando, poder nosotros estar predicando y nuestra vida espiritual está totalmente deteriorada. Y no nos estamos dando cuenta que somos miserables, pobres, ciegos y desnudos porque no queremos aceptar que Cristo quiera purificar nuestra vida. El pueblo que vive en estos últimos días debe ser un pueblo capaz de resistir la tentación, vencer las artimañas del diablo y poder estar firme delante de la presencia de Dios. Pero para poder nosotros mantenernos firmes delante de la presencia de Dios, tenemos que, como dice un pastor, masticar cables espirituales. Porque la vida espiritual no es un juego. Y el diablo conoce nuestra vida, hermanos. Y llega un momento en que él se propone tentarte y lo logra y nos vence. Pero la actitud tuya y mía es saber que hay un sumo sacerdote que intercede por mí en el cielo. Y sigue diciendo el versículo. Por lo tanto, versículo 18 dice, te aconsejo que compres de mí oro afinado ¿en qué? En fuego. Cuando el oro sale de la mina, ¿cómo sale el oro? Sucio, ¿verdad? Con toda la impureza, con rocas adheridas a este metal, ¿verdad? Pero cuando el orfebre toma el oro en bruto y lo somete ¿a dónde? En el fuego. Entonces toda la escoria, ¿qué hace? Se separa. Se separa. Y el oro, al ser sometido a un fuego elevado, lo funde. ¿Sabe una cosa? Se dice que el orfebre se da cuenta que el oro está puro cuando él puede ver su rostro reflejado en el metal líquido. Hermanos, ¿creen ustedes que seremos probados? ¿Cuántos creen que seremos probados? Hermanos, miren, a veces yo me pongo a pensar, ¿estaré yo en pie cuando Cristo se manifieste? ¿Estaré yo diciendo soy cristiano adventista del séptimo día cuando me digan a mí que yo soy un terrorista, perdón? ¿Estaré en la iglesia de Dios cuando la iglesia sea impopular? ¿Estaré yo firme ante los mandamientos de Dios cuando se me prohíba a mí comprar y vender? Cuando se me amenace de cárcel, de muerte, ¿estaré yo firme en los caminos de Dios? Hermanos, el camino hacia la victoria no es un asunto de 2 días. El camino a la perfección cristiana no es un asunto de 2 días. Es una vida de permanente comunión con Cristo Jesús. Así como una persona se sale de la iglesia, no es un asunto de 2 días. Cuando alguien ya decide abandonar la iglesia, es que hace mucho se empezó ¿a qué? A desconectar. Pero la Biblia dice, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, pronto la terminará. ¿Cuántos creen que Dios puede terminar? Hermanos, Cristo quiere terminar la obra en nosotros. Quiere purificar la iglesia. Y Él por eso le dice a la iglesia, te aconsejo que compres oro afinado en fuego. ¿No dice la Biblia que seremos probados como el oro? Seremos probados como el oro. Para que seas rico y vestido blancos para cubrir la vergüenza ¿de qué? De tu desnudez. ¿Qué es lo que nos cubre, hermanos? ¿Qué es lo que nos cubre? ¿La justicia de quién? ¿Y qué significa la justicia de Cristo? Es la obra que Jesús hace a nuestro favor para hacernos justos delante de su presencia. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿quién merecía estar en la cruz? ¿Quién merecía estar en la cruz? ¿Quién pecó? ¿Quién merecía la maldición? Pero Cristo me amó tanto que prefirió morir Él en lugar mío.
Y la vida eterna que Jesús recuperó por ser fiel, me la otorga a mí gratuitamente. Por eso, hermanos, la Biblia dice, vestidos blancos. ¿Recuerdan ustedes la parábola de aquel señor que hizo un banquete? Invitó a muchos y uno a uno empezó a excusarse. Y cuando le informaron que todos los convidados a la fiesta se excusaron, aquel señor se incomodó y dijo, traigan a todos los que encuentres, a los mancos, a los cojos, a los tuertos, a todos, tráiganlo. Y lo trajeron. Pero la condición era, ¿el vestido de qué? De boda. Había que tener el vestido. Pregunto, ¿merecían ellos estar en la boda? No merecían estar en la boda, porque no eran las personas que habían sido invitadas. Como resultado de que aquellos se negaron, entonces ellos fueron aceptados. Ahora, cuando el jefe de la fiesta, de la boda, salió, empezó a observar. ¿Sabe qué significa cuando él empieza a observar? Un juicio. ¿Un qué? Porque él empezó a inspeccionar. Y se dio cuenta que había uno que no tenía ¿qué? El vestido. Y él le dice, ¿y tú? El texto dice que él quedó mudo. No habló. Y sin embargo fue sacado. Y ahí es el lloro y el crujir de ¿qué? Yo pregunto, hermanos y hermanas, ¿Dios quiere que tú y yo estemos revestidos de la justicia de Cristo? Todo el que está aquí dentro tiene que estar vestido de la justicia de Cristo. Puede ser que tu vida no esté reflejando eso. Puede ser que nos hayamos descarriado delante de Dios. Puede ser que hace mucho la Biblia para nosotros es algo inútil. Puede ser que para nosotros la oración pueda ser algo inútil para nosotros, porque no hemos apartado de los preceptos y los mandamientos de Dios. Pero esta mañana el Dios del cielo te dice, quiero que compres de mí oro afinado en fuego. Colirio para que tus ojos sean limpiados y puedas ver. Porque nosotros en nuestra condición no podremos alcanzar el cielo si no tomamos una actitud positiva delante del Señor. Dice el Señor, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Necesita el pueblo de Dios un arrepentimiento, hermanos y hermanas? ¿Necesita el pueblo de Dios tener esa comunión estrecha con Jesús? ¿Necesita el pueblo de Dios tener una actitud sabiendo que Jesús está intercediendo por nosotros? Dios espera que usted y yo estemos preparados porque Cristo viene pronto. Lo que está aconteciendo en el mundo nos dicen que Jesús viene pronto. Y lo que yo estoy más impresionado es la actitud de nosotros como pueblo. Con una verdad tan sólida, con unos mensajes tan claros, y estamos viviendo como si no tuviesen esperanza en nosotros. El Señor dice en esta mañana a la iglesia de Campana 2, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos y hermanas, la salvación es individual, pero solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Oigan, hermanos, hubo un pintor que se inspiró sobre este versículo que acabo de leer. Él hizo una especie de pintura grande y él puso a Jesús frente a una puerta. Y cuando puso su cuadro para exhibirlo, empezaron los críticos a, como es su costumbre, criticar aquel cuadro. Y uno de ellos dice, oye, pero se te olvidó ponerle el manubio a la puerta. Y aquel pintor le sonríe y le dice, fíjate que Jesús está a la puerta
pero no hay manubrio del lado de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque es del otro lado, es que está el manubrio. La persona que está dentro es la que abre. El Señor está a las puertas, hermanos. Créalo usted o no lo crea, Cristo está a las puertas. Dios desea que usted abra la puerta de su corazón. Si tiene mucho tiempo que no lee la Biblia, empieza a leerla. Si usted hace mucho tiempo que no confiesa sus pecados, confiese sus pecados. Si tiene mucho tiempo que no le habla a alguien y está enemistado con alguien porque algo le hizo, porque se ofendió, porque fue injusto con usted, hermanos, Cristo quiere disipar cualquier contienda que haya en la iglesia. Y Dios quiere reconciliar su iglesia consigo mismo. Pero ¿cómo la iglesia puede reconciliarse si está enemiga? Dios, hermanos, desea entrar a nuestras vidas. Desea purificar nuestros pensamientos. Desea hacer de nosotros lo que Él desea hacer, que es llenar nuestra vida de su Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, la sierva del Señor en este libro, Consejos para la Iglesia, vio la condición de la iglesia en estos últimos días. Yo voy a compartir 2 párrafos con ustedes sobre este consejo que nos muestra el Señor. Me fue mostrado el pueblo de Dios, dice la sierva del Señor. Estoy leyendo en el libro Consejos para la Iglesia, página 616. Dice, me fue mostrado el pueblo de Dios y lo vi poderosamente sacudido. Algunos con robusta fe y clamores de agonía intercedían ante Dios. Vi que algunos no participaban en esta lucha e intercesión. Parecían indiferentes y negligentes. No resistían a las tinieblas que los envolvían. Y éstas los encerraban con una espesa nube. Vi que los ángeles de Dios se apartaban de ellos y acudían en auxilio de aquellos que se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos, clamando perseverantemente ante Dios. Pero los ángeles nada hacían por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos. Los perdí de vista, mientras los que oraban continuamente continuaban clamando con fervor y recibían a veces un rayo de luz que emanaba de Cristo para alentar sus corazones e iluminar su rostro. Y entonces la sierva del Señor le pregunta al ángel. Pregunté al ángel, ¿cuál era el significado del zarandeo que yo había visto? Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia Laodicea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y lo inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que va a provocar un zarandeo en medio de nosotros? ¿Qué es lo que va a provocar un zarandeo en la iglesia? ¿A qué Dios está llamando a la iglesia en el mensaje a la iglesia de la Odisea? ¿A qué Dios está llamando a la iglesia? Hermanos, Dios está llamando a un reavivamiento y una reforma en el pueblo. Dios está llamando a un cambio de vida. Dios está llamando a un despertar de nuestra vida espiritual. Dios está llamando a su iglesia que despierte de la sobriedad en la que se encuentra. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hermanos y hermanas, Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, por los padres, por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos y hermanas, Dios ha hablado a nuestros corazones
Dios no está llamando a un arrepentimiento, Dios está llamando a su iglesia a cambiar de actitud. Pero muchos no soportarán este testimonio y se levantarán contra él. Muchos escucharán el llamado de Dios y parecerán indiferentes. Pero como dijo Josué, escogeos a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mucha gente no se va a consagrar en la iglesia. Mucha gente seguirá indiferente en los caminos de Dios. Mucha gente se perderá deseando ser cristiano. Muchos en aquel día dirán, casi me salvo. Pero un casi me salvo es un completamente perdido. Pero hay un grupo del pueblo de Dios que no mirará hombre, que no mirará anciano, que no mirará la actitud de los hermanos, sino que mirará a Cristo. Y ese grupo que mire a Cristo reflejará su carácter en esta tierra. Y ese pueblo que refleje el carácter de Cristo en esta tierra serán aquellos herederos de la salvación. Hermanos y hermanas, Dios ha hablado a su iglesia, pero Dios quiere que tú entiendas que Él viene pronto. La iglesia de Dios tiene que levantarse. La iglesia de Dios tiene que entender que Cristo viene pronto. Jesús dice, yo vengo en breve y mi galardón conmigo. La actitud del pueblo debe ser, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Hermanos, podemos decirle al Señor en esta hora que limpie nuestras vidas. Podemos decir que nos ayude a cambiar. Podemos decirle, Señor, ayúdame a reconciliarme con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos de la iglesia. Podemos decirle al Señor en esta mañana. Podemos decir, Señor, yo he vagado mucho por el mundo, he estado lejos de ti, pero quiero estar en armonía contigo porque entiendo que tú vienes pronto. Podemos decirle al Señor, Señor, renuévame en esta mañana. Si es así, yo quiero verte de pie. Yo quiero orar por todos aquellos que desean que el Señor le cambie, que les limpie y les restaure. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu termine la obra en nosotros. Necesitamos cambiar, necesitamos depender de ti, pero hemos pecado contra ti. Hemos sido negligentes, hemos fallado. Pero en esta mañana venimos ante tu presencia a pedirte perdón, para que tú limpies nuestras mentes, para que tú quites cualquier barrera que esté impidiendo que nosotros podamos tener un encuentro personal contigo. Señor, renuévanos, cámbianos, límpianos. Danos un espíritu recto dentro de nosotros y ayúdanos a ser la iglesia que tú deseas que seamos. Sé con tu iglesia, sé con los que sufren, sé con aquellos que tienen contienda en el hogar, sé con aquellos que están desconectados de tu palabra y transfórmalos, cámbialos, límpialos. Aquellos que están lejos de ti, Señor, tráelos y caliéntalos. Permite que tu palabra les sea por gozo a cada uno de ellos. Que ellos puedan recibirte, que puedan depender de ti. Y que la mañana gloriosa, cuando Cristo se manifieste, podamos abrir nuestros labios y proclamar a viva voz, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias por este sábado glorioso. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.